Bien, bueno, muy buenas tardes, cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, estimados estudiantes. En este momento nos encontramos desarrollando el quinto módulo, como tal de nuestro diplomado en pedagogía. Para esta oportunidad vamos a trabajar un tema en particular sobre los indicadores en el desarrollo de habilidades y capacidades motrices en la actividad física remota. Este es un tema que toma bastante importancia y relevancia en estos momentos, en este contexto actual en el cual nos encontramos, dada la emergencia sanitaria sobre la que hemos pasado a raíz del COVID-19, una situación en la cual nos puso como educadores físicos, como docentes, un reto bastante grande con relación a lo que es la educación. En ese orden de ideas, la educación física tiene que llevar el ritmo de su presentación ante los estudiantes, de su socialización, de su interacción a otro tipo de niveles. Entonces, en ese orden de ideas, vale la pena abordar ese tipo de temáticas, mirar cuáles son esos puntos en los cuales podemos encontrar algunos elementos que nos pueden fortalecer para poder identificar cuáles son esas características que nos dieron luces a todos y cada uno de nosotros que tuvimos esta experiencia por primera vez como algo innovador en comparación con otros modelos de enseñanza y aprendizaje también que ya venían caminando, teniendo como cierta experiencia en ese tipo de ámbitos, ya que el proceso virtual no solamente comenzó a partir de allí, a nivel de oficinas, a nivel de diferentes empleos, mercados, sino también obviamente en el campo educativo. Es por eso que el día de hoy tengo la grata oportunidad de compartir con un profesional en esta materia que también ha tenido un acercamiento hacia lo que es este tipo de educación y el cual nos va a estar socializando sobre ese mismo tema para que podamos enriquecernos sobre la misma experiencia. Entonces, con ustedes voy a compartirles de un profesional que también conozco en gran parte por su excelente trabajo, su desarrollo académico y profesional. Él es Daniel Esteban Gómez Senado, él es licenciado de Educación Física, magíster en educación Física justamente de la Universidad Libre. Hizo parte del proceso del Centro de Investigaciones de la misma universidad en la línea de investigación de Educación Física y Desarrollo Humano, una línea sobre la cual he trabajado con excelentes investigadores y sobre, por supuesto, de lo que vamos a estar desarrollando en este momento. Así que, Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por permitirme estar en este espacio. Es un gusto, es un honor y es una alegría poder compartir con cada uno de los estudiantes que nos están viendo en este momento. Claro que sí, Daniel. Bueno, entremos en materia. Entonces, les estaba comentando que la línea matriz de este enfoque es sobre las habilidades y capacidades motrices en la actividad física remota. Es como nosotros como docentes, como profesionales, como entrenadores, como profesionales como tal en el área de la educación física, la cultura física y el deporte, nos vimos enfrentados, asumimos el reto de poder llevar esas prácticas desde la distancia, desde la cercanía, entre comillas, de lo que es la educación, pero en la distancia que nos permitía o que nos generaba lo que era el no contacto físico. Entonces, en ese orden de ideas, para muchos fue algo complejo, para muchos fue algo que no fue fácil de abordar en los colegios, en las escuelas, en las instituciones, y posteriormente también se llevó a lo que fueron cajas de compensación, a los diferentes clubes deportivos, cómo seguir promocionando la actividad física, y en ese orden de ideas no quiero solamente abordarlo desde el punto de vista escolar, académico, sino también para algunas personas que, si bien conocíamos de algunos modelos de práctica de esa forma, como fue el formato de Zumba, Insanity, ¿verdad? Que nosotros conocemos que hoy en día compran sus paquetes audiovisuales y en casa cada uno lo entrenan a su modo, o simplemente se meten por las diferentes redes, las diferentes plataformas y hacen la actividad física. Pero esta tenía algún tipo de cercanía y es un trabajo en vivo, en directo, en el cual se hacen unas orientaciones, se tenían en cuenta algunas características específicas del entorno, del espacio, protección de la persona y obviamente un gran reto para poder generar esa atracción a la persona, al participante, al usuario desde el otro lado. Entonces, eso es por un lado, desde el punto de vista como lo estamos abordando en este caso, pero lo abordamos en este caso contigo, ya que tuviste esa experiencia a través de un proceso investigativo muy valioso, muy interesante, que tú estuviste realizando y que me gustaría que en este momento socializaras sobre lo que es el llamado homeschool, ¿no? Lo que es la parte del colegio desde casa, digámoslo así. Entonces, Ok. me encantaría que nos pudieras decir un poco
primero que todo, en qué consiste, quizás algunos lo conocen, pero otros tantos quizás no, podemos refrescar un poco la memoria en qué consiste este modelo de enseñanza y de qué manera u otra tuvo algún tipo de acercamiento, cuáles son los puntos de acercamiento, cuáles son los puntos distantes de lo que fue esta educación virtual o remota que hoy en día se maneja. Entonces, adelante, Daniel, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Yo voy a compartir aquí mi pantalla. Quisiera que me confirmes cuando la puedas ver. ¿Ya se ve? ¿Ahí ya la están viendo? Sí, perfecto, sí estoy Listo. bien. Ok. Bueno, lo primero que quiero contarles a todos los que nos están viendo es que al hablar de esta educación física que vivimos en el tiempo de cuarentena más estricta durante estos últimos años, no es lo mismo que hablar de educación en casa desde el modelo homeschooling. Esto que vivimos en el tiempo de cuarentena fue una educación física mediada a través de la tecnología, mediada a través de diversas herramientas, no siempre era la tecnología. Algunos colegios y algunos docentes tuvieron que preparar cartillas escritas que debían llevar, incluso en las zonas más alejadas del país lo hacían a través de la radio. Entonces, creo que en este momento debemos hacer esa división y reconocer que esta educación física que vivimos podría llamarse, y creo que ese nombre no lo había visto como tal en la literatura, pero creo que es muy acertado, una educación física remota. Por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con la educación física desde el modelo homeschooling en el cual yo he trabajado. Para contarles un poquito y contextualizarlos de lo que he desarrollado, aproximadamente desde el 2014 nació en mí ese interés por averiguar un poco de la educación física en los ámbitos disformales, es decir, en esos ámbitos fuera de la cotidianidad, de lo estricto de la escuela. Por ejemplo, cómo se vive la educación física en un parque, cómo se vive la educación física en el hogar, cómo se vive la educación física fuera precisamente de la escuela, en una escuela de pronto de formación deportiva, en una escuela informal. Bueno, este tipo de educación es en el que me centré y en el que vengo trabajando ya por mucho más de 5 años, ya casi 7 años ya juiciosamente con un grupo de investigación. Allí me centré en la educación física en el modelo homeschooling. Y lo primero que quiero es definir qué es eso del homeschooling o por qué digo que es diferente. Este es precisamente un modelo, un fenómeno, una opción, un proceso, un modo de vida en el que los padres o tutores educan a sus hijos o personas que están a su cargo en el hogar en lugar de enviarlos a la escuela. Es decir, no escolarizan a sus hijos, sino que deciden arriesgarse a probar una forma diferente de educación. Aquí tengo que hacer una aclaración. Dentro del modelo homeschooling hay vertientes. Hay una vertiente en la cual se niega totalmente el papel de la escuela y los padres asumen toda la responsabilidad. Hay una vertiente que quiere simular lo que se hace en la escuela y llevarlo a la casa. Esa vertiente se llama escuela en casa. Hay otra vertiente que se llama unschooling, es decir, que niega todo el proceso del colegio. Incluso que niega que haya un proceso formativo metodológico en el cual se guía al estudiante. Es decir, creen que la persona, que el chico o la chica pueden ir generando aprendizaje sin que haya un modelo, un marco que lo guíe. Hay otro modelo que es el flexi schooling, en el cual se turna el trabajo entre escuela y casa, eso se ve mucho en España, y llevan al niño algunas materias que tiene, digamos, debilidad. Por ejemplo, si es débil en matemáticas, tiene dificultades, lo llevan a la escuela, ve matemáticas en la escuela y regresa a su hogar. Entonces, ya teniendo este contexto de a qué me refiero cuando hablo de homeschooling, podemos centrarnos a ver qué sería esa educación física en casa o en el modelo homeschooling. No esa educación física remota que expliqué al inicio, sino esta educación física en el modelo homeschooling. Y se refiere a esa educación personalizada, desarrollada en familia, que por medio de las acciones corporales, sean deporte, danza, recreación, juego, ejercicio, entre otras, permite el desarrollo de las dimensiones física, cognitiva, psicológica, social y axiológica del ser humano. Esto que estamos viendo como esa educación física en el modelo homeschooling, bien puede aplicarse en gran parte para esa educación física remota. ¿Por qué? Porque en la educación física remota también tenemos en cuenta que es una educación personalizada. Estamos frente a frente con el estudiante, bien sea virtual o por medio pues, de lo que se le envíe. Y tiene un objetivo.
no se centra en la acción, y eso es lo que quiero como puntualizar en este encuentro. La acción o lo que se haga en esa clase de educación física no es el centro ni es lo más importante. No que no sea importante, pero no es lo más importante, porque podemos desarrollar diversas prácticas y ahora con lo que pasó en pandemia a través de videos, tutoriales, textos, pues se han encontrado muchas opciones de desarrollo, de acciones, de actividades, pero esas actividades no tienen sentido si no están pensadas, si no tienen una meta, si no tienen un objetivo, si el docente de educación física, el profesor a cargo, no las piensa con un objetivo o una meta para esos estudiantes. Y esta meta siempre debe apuntar a la formación de la persona, al desarrollo de sus dimensiones, no solo físicas, sino cognitiva, psicológica, social y axiológica en el ser humano. Yo les iba a contar un poquito de qué pasa y cómo se desarrolla esta educación física en el modelo homeschooling en Colombia y en el mundo. Esto en Colombia y en el mundo realmente no ha sido desarrollado desde la teoría. ¿Qué hacen las familias? Es manejar un currículo oculto. Por ejemplo, si el chico sale y juega en el parque o está en una escuela de formación deportiva o hace ejercicio, simplemente ya está considerándose que el chico está haciendo educación física y ya. ¿Listo? Y esto pues lo han documentado diferentes autores, como lo vemos allí en pantalla. Waters, Baker, García, Full Conner en familia han dicho, bueno, eso se desarrolla así, pero al desarrollarlo así, las familias no tienen en cuenta para qué esa educación física en casa. Y bueno, eso está bien que las familias no lo tengan en cuenta, pero si nosotros los profesionales estamos haciendo una educación física activista, una educación física mecánica, una educación física en la que simplemente le ponemos al chico lo que está saliendo en el momento o el video que vimos y que es una buena actividad para hacer en casa, pero no pensamos cómo estamos ayudando a su formación, eso sí sería un grave problema. Entonces la invitación con esta charla también es a pensar para qué estamos haciendo esa educación física, cuál es el objetivo, qué habilidades, en este caso como lo nombraba Rafael, eh, qué habilidades está desarrollando la persona allí, está desarrollando el ser humano, qué habilidades queremos que él fortalezca. Entonces, si va a ser el equilibrio, entonces, ¿cómo nos centramos en desarrollar el equilibrio desde el hogar? Esto lo llamó Gregory y Waters, la formación personal de los sujetos. Si eso no está, realmente esta educación que estamos haciendo es una educación física reducida. Estamos reduciendo el área de educación física a lo netamente motriz, activista, ni siquiera lo motriz, a lo activista, porque lo motriz tiene que ver con también pensar la acción que voy a hacer. Entonces, no podemos dejar que nuestra área que defendemos, que estamos estudiando, quede reducida a simplemente una actividad que bien puede hacer una persona que ha durado y ha dedicado tiempo estudiando, o otra que no, sino que debe ser una educación física pensada, o si no sería una educación en casa, una educación física incompleta. Quisiera detenerme allí, Rafael, no sé si tienes alguna duda, alguna Sí, 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 inquietud. justamente pues estaba por mencionarlo, solo que no quise interrumpirte anteriormente. Cuando estabas mencionando el tema de la educación desde casa, mencionabas cómo las familias adoptan ese proceso de educación de sus hijos, ¿verdad? Sí, En ese orden de ideas me surge alguna pregunta y me trato de poner en el lugar también de muchas otras personas que pues, pueden surgirle diferentes interrogantes. Algunos muy seguramente nosotros los comprendemos dentro de nuestro campo profesional, dentro de nuestro ya ejercer la misma, pero igual hay que plantearse en esos tipos de interrogantes todo el tiempo, porque a pesar de que uno tiene unas bases de experiencia, estas situaciones particulares que hemos vivido nos han generado otro tipo de planteamientos y replanteamientos. Entonces, en ese orden de ideas, con relación a este campo específico que es tu tema fuerte o de dominio a partir de tu experiencia investigativa, quería preguntarte, eh, ¿se hace alguna capacitación o se es consciente que el padre de familia, la madre de familia, no tiene esa suficiencia desde el punto de vista del conocimiento en plenitud, sumado a los procesos pedagógicos, metodológicos, para poder llevar una información apropiada, que los contenidos establecidos lleven una secuencia coherente, establecida, acorde a los procesos de desarrollo humano? Eso pues, lo hablo en términos generales de la ciencia, ¿no?
que es válido para una matemática, para unas sociales, para un español, para lo que sea. Y en el campo específico de nosotros, uno sabe en particular que todo lo relacionado con todo lo que es la promoción de actividad física, deporte, entre otro tipo de actividades culturales también, por supuesto, requieren un manejo con pinzas en algunos casos, porque en algunos casos se observa, uno se da cuenta en las escuelas deportivas cuando uno se encuentra, que es algo muy común, el padre de familia que es muy aficionado porque quiere que su hijo sea el futbolista que quizás él no fue o que siga los pasos o algo por el estilo, y desde la tribuna está siendo el entrenador, manager, coordinador de todo, y entonces esa presión pues genera como cierto ahogo en el deportista o en la deportista. ¿Cómo será entonces en la casa frente a ese tipo de cosas? La tolerancia frente a que identifique que el estudiante no puede hacer un rollo, un bote, y no solamente eso, sino la técnica apropiada para que lo pueda realizar y no por el contrario le genere una lesión. Eso, como a grandes rasgos, como primer punto de inquietud frente a ese tema. Y por otra parte, está es el tema de que mencionas que se hace un currículo oculto por parte de las familias. La pregunta también ahí en este caso es, son conscientes de que se hace ese currículo oculto y que ese proceso es muy diferente en el caso que una familia que tiene dos hijos, dos edades totalmente diferentes o pueden ser de las mismas, pero nosotros comprendemos perfectamente que los procesos de adquisición de las habilidades se dan en tiempos totalmente diferentes porque somos individuos totalmente independientes cada uno del otro. Entonces lo que uno adquiere con mayor solvencia, el otro quizás no tanto. Es cómo domina, cómo ejerce ese control, ese acercamiento a la persona que de pronto no tiene ese dominio tan arraigado y cómo generar eso. Por otra parte, esta es que mencionabas tú en la diapositiva anterior, y me gustaría si puedes devolverlo un momento, por favor, en la Claro. diapositiva anterior, eso como tercer punto ya, tú estabas mencionando en este caso que esa educación personalizada desarrollada en familia por medio de las acciones corporales eran el deporte, danza, recreación, juego, ejercicio, o sea, diferentes actividades que fortalecían o permitían el desarrollo de dimensiones físicas, cognitivas, psicológicas, sociales y axiológicas del ser humano. Pues quizás eso se puede hacer de forma general, pero quizás yo creo que el mayor baluarte de ese tipo de experiencia está más ese, de pronto en el acercamiento de la familia, en la convivencia como familia, en ese diálogo que hoy en día no sea tan fácilmente. La interacción es con un computador, con un dispositivo móvil, va a ser con la misma familia. De pronto, en ese caso, creo que hay un vínculo más sólido. Pero desde el punto de vista específico de ese tipo de actividades, ya como más formales, es posible que en realidad se dé y que se dé con una técnica depurada, como con algo a lo que estamos acostumbrados hoy en día, sin querer decir que estoy haciendo una defensa sobre la escuela tradicional, porque hay que reconocer que hay muchos cambios que son necesarios y que ese tipo de experiencias que estamos viviendo nos han hecho un llamado a replantearnos otro tipo de educación diferente, ¿no? Entonces, digamos que esos tres puntos quisiera abordarlos para que me quisieras como dar otro tipo de luces frente al mismo. Bueno, yo quisiera comenzar comentando que la educación física en casa o en el homeschooling, como lo nombré al inicio, tiene muchas vertientes e incluso tiene formas de desarrollo casi tanto como el número de familias que lo practican. En Colombia el número de familias que están haciendo educación en casa, homeschooling, ha ido en aumento. En países como en Estados Unidos realmente la población ya es muy grande, ya es una educación física, una educación muy conocida, generalizada. No es extraño que uno se encuentre con personas que digan, estoy siendo educado en casa, entonces pues creo que allí a nivel cultural ya han tenido, digamos, ese avance en ese sentido. Por eso la respuesta que yo de frente a mi percepción de cómo se está desarrollando esta educación física en casa puede tener diferentes posturas. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, hay familias que están haciendo educación en casa y son apáticas a la tecnología. Es decir, que prefieren que el estudiante esté en el medio, en el campo, desarrollando, actuando y no teniendo mucha intervención remota o a través de la tecnología. Pero hay otras que no, que saben que puede ser una herramienta muy útil y la utilizan y la aprovechan. Entonces, cada familia tiene una particularidad y cada familia lo realiza diferente. Eso sería por la primera parte. Y la primera pregunta que tú me hacías tiene que ver con las capacidades que tienen los padres o tutores para poder brindar una educación física en casa o en homeschooling de calidad. Capacidades y capacitación. Y capacitación, sí.
Esa es una muy buena pregunta y es una muy buena pregunta que aplica no solo para la educación física, sino como bien lo decías, para todas las áreas. ¿Qué he visto en la experiencia, en la investigación que he tenido, en las entrevistas que he realizado, en las familias que he conocido que desarrollan este modelo? Es que en muchos casos, más allá de la pedagogía y de esa capacitación, es el trabajo que se haga en familia. Yo al final quizás ahorita les muestro unas ventajas y desventajas, pero el papel cuando la familia se pone, digámoslo así, en términos coloquiales, la camiseta, y todos trabajan en torno a la educación, los resultados han sido excelentes. Entonces, eso nos genera dudas a nosotros como profesionales del campo. ¿Qué está pasando con nosotros que no nos hemos como despertado a ver que las familias están desarrollando un tipo de educación, han tenido buenos resultados, pero en el caso específico de la educación física, pues no se está haciendo una educación física en un currículo oculto que es ir, juegue, ir, haga, pero pues esa es educación física, piensan las familias. El problema no es de las familias porque ellas no tienen por qué saberlo. El reto es para nosotros, los profesionales, que no hemos entrado a ese campo a investigar, a acercarnos, a decir, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos nosotros hacer una teoría que fundamente? ¿Cómo podemos hacer escritos que las familias puedan leer, conocer, aprender? Y esto lo quiero aterrizar un poco para responder esta pregunta. Quizás me alargue un poco en esta respuesta, pero quiero aterrizarlo con una información que tengo aquí adelante. Esta educación física en cuarentena, y voy a hacer un paréntesis grande. En cuarentena, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos se multiplicaron las opciones, las herramientas, los videos. Incluso yo soy docente de un colegio aquí de la ciudad de Bogotá, privado, y durante cuarentena tuve que entrar a ser prácticamente youtuber, generar contenido, generar videos, enviarle a mis estudiantes. Empecé a conocer de prácticas enriquecedoras para mí como docente, como es el Flipped Classroom, como es esa clase invertida en el que preparo la clase. Ellos ven y llegan a la clase ya con el contenido un poco, con el conocimiento del contenido, y en la clase se realiza más, es una práctica. Entonces, se generó mucho contenido, actividades, un sinnúmero de videos que creo que nosotros todos los profesionales ya hemos visto, hemos buscado, nos han servido para las clases. Yo vi a muchas personas que me ayudaron mucho, pero a pesar de que se multiplicaron estas actividades, si nos volteamos la mirada y miramos qué pasó en la teoría que fundamenta la educación física en general y específicamente la educación física en casa, no hubo un avance, no se crearon planes de estudios, no hay principios orientadores, no hay fundamentos teóricos. Entonces, no hay una teoría que sustente de base esa educación física. Y si no hay una teoría de base que la sustente, lo más probable, queridos colegas, compañeros, estudiantes, es que estamos haciendo una educación física activista. Por eso, en cierta manera, esta educación física no coge el peso que debería. Entonces, aquí es donde debemos cuestionarnos hacia dónde tenemos que trabajar y cómo todas estas actividades creativas, de ayuda, increíbles que hemos hecho los docentes, los profesionales en educación física, pueden tener un cimiento teórico que los respalde, que permita que se potencien, que permita que haya un para qué, haya una meta, haya un objetivo de lo que hacemos. Entonces, esa es como, cierro el paréntesis grande para decir, ese es el reto para nosotros como docentes. Tenemos que nosotros entrar a esos campos inexplorados de la educación física, que hay mucho por explorar. Las investigaciones que yo estuve realizando son pioneras en ese campo y se han quedado ahorita en lo teórico, pero si alguno de los que nos están viendo se anima, puede tomar esta investigación y decir, bueno, ¿y cómo podemos llevar esto que ya hay una teoría de base? Ahora llevémoslo a la práctica y empecemos a cotejar esa teoría, a revisar si lo que planteé desde esta educación física, fundamentos teóricos de la educación física en casa, si llega a ser real en las casas con los estudiantes, con las familias, si aplica o no aplica, la teoría no corresponde a la realidad. Bueno, ese es el reto que tenemos y es el reto más para nosotros como docentes. Frente a la segunda pregunta que tiene que ver con el currículo oculto, las familias no son conscientes de que están haciendo un currículo oculto. Por lo general no son conscientes que, pues, que lo que hacen no se podría llamar educación física o educación corporal o una educación, sino que es más, más cercano al término actividad física, al término ejercicio, pero no educación física. Entonces esa sería como la respuesta frente a la segunda pregunta,
y creo que otra vez el papel de nosotros como como educadores físicos es la pedagogía, es enseñar, es explicar, es decirle, un momento, sí, está haciendo ejercicio el chico, pero muy probablemente no se está fortaleciendo sus dimensiones, su desarrollo como persona. No hay un plan de estudios que lo oriente, que creo que ha sido uno de los objetivos que hoy en día he visto que los educadores físicos en el contexto tradicional están tomando. El pensarse en una educación física desde los principios, desde lo colaborativo, desde lo social, con un porqué, con un para qué. Entonces creo que en ese ámbito tradicional ya hay muchos docentes que han dicho, bueno, la educación física tiene que tener un para qué, hay que tener una meta y un objetivo, tiene que tener un fundamento teórico. Entonces eso ya está pasando en lo tradicional. Ahora, ¿cómo lo llevamos a estos campos que son un poco ajenos o fuera de los muros de la escuela? Eso creo que podría dar respuesta a la segunda pregunta. Y en la tercera pregunta, tú me hablabas un poco, no sé si me podrías recordar, acerca de los profesionales, creo que era, no recuerdo muy bien a qué se refería. Sí, es más bien como el cómo se puede abordar esta educación física, o sea, bajo qué capacitaciones se deben abordar para poder asumirlo en esos espacios. Pero me surgió también otra pregunta a la par que podríamos también abordarla, y es, hace un par de años para acá se ha venido asumiendo un reto y un riesgo de extinción de la misma educación física porque los mismos estamentos gubernamentales, ministerio y demás, han considerado que no es tan privilegiada la educación física al punto de que no la tenían dentro de la base primordial de las asignaturas, ¿cierto? Sí, Entonces, en ese orden de ideas, pues se corre un riesgo muy grande por un lado, y por el otro, llevarla a este tipo de posibilidades no genera un mayor riesgo de que tienda a desaparecer. Obviamente toma otro tipo de resignificado, digámoslo así, en otro tipo de espacio, pero se pierde ese contacto tan importante, sobre todo para ellos mismos, dentro de ese rol social. O por otra parte, se traslada a otro tipo de actividades como lo son las actividades extracurriculares, ¿sí? O las tardes lúdicas o algo por el estilo, diferentes a lo que sería la educación física que comúnmente venimos conociendo. Eso por un lado, de pronto, ¿qué opinas frente al mismo? Y a partir de lo último que tú estás diciendo, de una educación física con un sentido, con alguna una razón de ser el porqué, que siempre lo ha tenido, pero pronto no se le ha dado el privilegio, la importancia de base que debe tener. A partir de lo que tú has desarrollado como experiencia investigativa, pues me surge una en la cual, más allá de desaparecer, podría tener otro significado o una catapulta de proyección de la educación física, y es, se podría llegar a pensar a partir de ese tipo de situaciones en una educación física, eso saliendo del contexto remoto, aunque también se podría aplicar desde ese punto de vista para no perdernos el enfoque de ese tema que hemos trabajado dentro de lo que ha sido el homeschooling y lo que ha sido la parte de lo que conocemos la mayoría como virtualidad, lo que yo planteo en este caso como educación remota, en este caso, y es, en otro tipo de contextos diferentes, se podría plantear la necesidad a nivel general, a nivel social, de que se estableciera una educación física laboral, ¿sí? Que es lo que hoy en día uno conoce que hacen las ARL con las empresas y van y son 5 minuticos únicamente de medio movilidad articular y pare de contar, que tengan alguna adecuada postura ergonómica en su lugar de trabajo. 5 minutos se levantan, hacen ejercicio y circulación y pare de contar. Pero en realidad hay cosas que son importantes y que muchas personas de pronto no las abordaron de una forma suficientemente sólida en su educación física de base, en su colegio o en su universidad, porque también no es un secreto que se ve como una lectiva y de una forma muy somera, muy parcial, y que de pronto puede ser importante a la hora de tener reflejos para cruzar una calle, para su misma coordinación, y hoy en día con tantos sobresaltos que tenemos en las vías públicas, entonces digamos que ese tipo de cosas son importantes y que se pierden, los reflejos se van perdiendo con el tiempo. Ese tipo de situaciones podrían plantear la posibilidad de un campo de mayor proyección, no de que se omita en la educación física tradicional de los colegios, sino que trascienda a otro tipo de espacios, como es lo de la educación física laboral, y por consiguiente también a otros diferentes, que sería la educación física social, esta con un orden de promoción cultural. ¿En qué sentido la promoción física social? La educación física sabemos que es educar el cuerpo, y el educar el cuerpo no se puede educar el cuerpo si no se educa la mente, y todo hace parte del compendio de lo corporal, de lo corpóreo, ¿sí? El ser consciente, el razonar sobre el mismo, y cómo eso en una
ciudad, en una urbe en la cual gobierna el caos, del más fuerte, del vivo, del que me rompo, me salto las reglas, pues fortalezca esa educación física, el sabernos movilizar, el sabernos desarrollar, ¿sí? Tener algún tipo de significado y relevancia. No sé qué opinas frente al mismo tema. Ok, listo, súper. Creo que esas preguntas son muy, muy importantes. Digamos, darle respuesta son muy al lugar. Lo primero es, tú me hablabas de desaparecer, de si la educación física corre un riesgo de desaparecer. Bueno, en la investigación que realizábamos, para contarles un poco, voy acá a pasar un poquito a esta diapositiva. Listo. Te cuento un poco, lo que se hizo primero fue a nivel, fue un trabajo cualitativo de tipo documental en el que tuvo varias fases. Y estas fases fueron cuatro. La primera fue una revisión de qué literatura había acerca de la educación física en casa. Luego se hizo una lectura y organización de toda esta, digamos, libros especializados, páginas especializadas, foros, bueno, en general todo lo que había al alcance de educación física en casa, que es muy escaso. Y luego de eso, pues ya pasó a un tema más de relación entre categorías, de argumentación, de análisis. Al realizar este rastreo, esta revisión de lo que había en educación física en casa, encontramos que las demás áreas, ciencias, matemáticas, sociales, en casa ya se han lanzado. Ya se han lanzado al ruedo, ya tienen planes de estudio, currículos, ya han propuesto metodologías, formas de desarrollo y en educación. Cuando yo hice la investigación en el 2014 hacia el 2018, que iba como ya culminando, no solo era escaso lo teórico, era también escaso lo práctico, las actividades. La cuarentena y la pandemia nos dio un empujón a realizar actividades que son supremamente valiosas, pero aún somos de esas asignaturas que no tenemos una propuesta sólida para este tipo de educación, educación en casa o homeschooling. Y eso sí puede llevarnos a desaparecer, el no arriesgarnos a entrar en otros campos, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es invisibilizarnos, no estamos allí, si uno busca no aparece. Entonces creo que el reto es eso, o sea, trabajémosle a esos nuevos campos, trabajémosle a ese tipo de educación física en ámbitos disformales, como tú lo nombrabas, esa educación física social, esa educación física laboral, esa educación física para los adultos de la tercera edad, que creo que en un futuro será nuestra población, con esos índices de envejecimiento de la población mundial. Creo que ese va a ser nuestro centro de trabajo más que la infancia. Entonces, es la hora como de desacomodarnos un poco y también abrirnos a esos otros espacios que, pues, que la educación física debe asumir. Y creo que le ha faltado a la educación física eso, asumirlos y decir, bueno, desde la educación física esto se puede realizar y esta sería la manera correcta, pedagógica, en la que lo podríamos hacer. Entonces creo que mi respuesta va enfocada a eso, a abrirnos a esos nuevos campos, a permitir que la educación física entre a conocerlos y a trabajar en ello. Daniel, perdón, qué Sí. pena, ¿podrías ocultar un poquito el tema de la presentación? Donde dice dejar de compartir, al lado dice ocultar para poder ver el cuarto tema que tú planteas ahí, aunque no se Ok, sobresale. perfecto, Gracias. gracias, qué pena. Listo, ya se ve, sí. Bueno, ahí creo Sí, que ya se sí, sí, está sí, viendo, perfecto, ¿cierto? perfecto, está Y, bien. y yo quisiera hacer pues ya otra acolación un poco más hacia una duda que siempre ha estado en el tema de educación física en casa y educación física remota. Y es un tema que realmente es álgido y tú lo tocaste allí, es la parte social. ¿Cómo socializamos con el otro en una educación física remota? En la que no tengo el contacto de mi compañero, en la que hacer un trabajo colaborativo para un nuevo docente le queda complejo. ¿Cómo hacemos algo colaborativo a través de estos medios? Y realmente hay docentes que se la han ingeniado, le han jugado, han buscado como por Meet, por Zoom, por donde se esté transmitiendo la clase, puedan hacer un trabajo de orden colaborativo. Pero aún tenemos esa duda, ¿qué pasa con esas habilidades sociales del estudiante? Yo tengo dos respuestas. La primera, en la educación en casa, como tal, como modelo, teniendo en cuenta que, hablando de homeschooling, es una educación que no es en cuarentena.
Entonces, por aquí yo voy a poner esta presentación. Esa educación física en casa no es esa educación física en pandemia. Es decir, que esta educación física en el modelo homeschooling implica que el niño puede salir, compartir en una escuela deportiva, puede salir al museo, puede salir al parque, puede compartir con otros. Pero no tiene, tampoco es una educación individualizada, como lo estaba diciendo, no es una educación física en la que es yo con yo, solo juego con mis elementos que tengo a mi alrededor y no comparto con nadie más. Es una educación física personalizada, que le apunta al desarrollo de la persona humana en sus dimensiones individual y social, con un telos, es decir, con una meta fundamental que en la educación debe ser esa autorrealización, que en palabras de Aristóteles, como me lo enseñó un docente a quien respeto mucho, Luis Eduardo Espina, es la felicidad. Entonces, la meta de la educación debería ser la felicidad. Gran reto tenemos. Entonces, esta educación física en homeschooling o en educación en casa no es una educación física en la que nos cerramos nosotros y no tenemos contacto con el otro, sino en la que se da posibilidades del desarrollo de habilidades sociales. Y quiero comentarles que esta duda es muy grande y siempre me la hacen cuando estamos en una conversación de educación en casa. Y es, ¿las habilidades sociales no se afectan en educación en casa? Un estudio realizado en México alrededor del 2012 nos comenta, fue un análisis entre educados en educación tradicional, en colegio, en escuela, educados en casa. Y se daba cuenta de que en habilidades sociales estaban a la par. Incluso los educados en casa tenían ciertas ventajas frente a la comunicación intergeneracional. Es decir, para ellos hablar con un adulto, con el vecino, con la persona de la tienda, era lo normal, entonces tenían facilidad. Pero los educados en la escuela tenían facilidad y se sobresalían en la resolución de ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque se relacionan bastante con su par. Entonces aquí tenemos que, pues ese temor hacia las habilidades sociales no hay que tenerlo. Pero, y acaba la claridad más grande, esta educación física remota, que es el tema que nos convoca hoy, tiene un gran peligro. Puede desarrollar muy bien habilidades motoras, motrices, pero en cuanto a lo social, esta educación física remota sí puede afectar esas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque el chico que está haciendo educación física remota, en cuarentena o no, es un chico que está frente al computador, frente a la cámara, pero no está teniendo la posibilidad de convivir y compartir con el otro de la misma manera que un educado en la escuela, digamos como tal presencial, o un educado en homeschooling que sale, que desarrolla su educación física desde otras dinámicas. Y esto lo digo ¿por qué? Porque ahora que yo regresé a la escuela con todos los estudiantes, esa parte social ha tenido grandes afectaciones. Los chicos no saben cómo convivir con el otro, no saben cómo convivir sin agredir, sin ser violentos, sin irrespetar. Cuando hay competencias, son competencias a muerte. Entonces, esa parte de, de lo social en lo remoto es algo que hay que tener mucho cuidado y es a lo que yo personalmente sugiero que se le debe apostar. Entonces, toda esta charla quisiera como pronto culminarla o concluirla en ese telos fundamental que es la felicidad. Y es que estas prácticas que estamos haciendo de educación remota, sí, deben apostarle a las habilidades motrices, pero deben principalmente apostarle a esa formación de la persona también en lo social. ¿Cómo? A través de lo remoto le jugamos a lo social. ¿Qué actividades nos planteamos para que ellos trabajen en equipo, para que dialoguen, para que conversen? Hay plataformas que permiten trabajos por equipo, en grupos, bueno, en fin. Y cómo desde la educación física nosotros proponemos esas dinámicas que llevan a los chicos al diálogo, al evaluar al otro, al compartir con el otro, a ayudar al compañero que aunque no está aquí presencialmente, está del otro lado de la cámara y tiene dificultades, por ejemplo, para hacer un salto con lazo. Entonces, creería y sugiero que las apuestas remotas de educación física ahora más que nunca deben enfocarse a un desarrollo colaborativo, a un desarrollo cooperativo, a un desarrollo de lo social. No sé si respondo allí a las inquietudes Sí, que Daniel. nos has hecho, cómo vamos de tiempo. No, no, súper bien, supremamente bien. Me gustaría, antes de que de, en forma, porque uno se da cuenta, uno trata de plantear un tiempo, pero hombre, el tema de la educación es supremamente enriquecedor y cuando se hace un diálogo
una persona tan interesante para poder dialogar como eres tú. Abordabas el tema de Luis Eduardo Ospina, un excelente investigador y un gran ser humano también que, por supuesto, se le tiene en altísima estima también, por supuesto, por todo lo que ha sido soporte en estos ámbitos disformales de la educación. Tú estabas mencionando algunos parámetros absolutamente claros para poder diferenciar lo que es la educación en casa, lo que es la educación remota o virtual también. Y entonces de pronto profundizar un poco sobre la diferencia entre lo que es la educación individualizada y la educación personalizada, un punto particular. Por otra parte, de lo que tú estás mencionando, lo que es la educación en casa, en la cual se establece que quienes asumen ese rol de tutores son los padres de familia, ¿no? Son su familia como tal quienes asumen ese vínculo. Sea mamá, sea papá, sean hermanos, no sé si de pronto hay un orden jerárquico frente al mismo o no. Sin embargo, otro punto que sale como inquietud frente al mismo es, pues, eso va como muy de la mano de unos aspectos particularmente mencionados que pronto en nuestra sociedad no son tan válidos para todos los sectores. Es decir, estoy hablando que se requerirían algunos aspectos vitales como la parte sociocultural y socioeconómica. ¿Esto por qué lo digo? Porque si el padre de familia va a ser quien va a adoptar ese tipo de situación, pues hombre, se requiere que tenga el tiempo suficiente para poder realizar ese tipo de proceso de acompañamiento educativo. De dónde queda su espacio para su realización personal o su realización laboral y productiva dentro de su mismo engranaje en la familia. Entonces, no cualquier familia, en cualquier tipo de condición, a nivel de estratos, como lo manejamos aquí en Colombia, ¿no? Tiene esa posibilidad. Una persona que debe cumplir un horario y que es un horario extenso, súmele que viva muy lejos, incrementa mucho más su tiempo de desplazamiento, no puede estar pendiente de ese hijo. Y si la persona que queda por sus condiciones y por características o rangos de esas características o esa caracterización familiar es únicamente una abuela, ¿cierto? O es alguien así en particular, pues entonces no se puede dar con esa garantía, con esa calidad. Entonces, por eso asumo que muy seguramente debe ser estipulado para ciertos rasgos de condiciones específicas a nivel sociocultural o socioeconómico, por un lado. Lo otro, estar muy de acuerdo con lo que tú estás mencionando, pero como con interrogantes sobre esas características que implican esta desvinculación de la escuela tradicional y cuando se vuelve a adoptar, como tú lo experimentaste. Entonces, no se asumen riesgos, pues como todo en la vida, pero no se asumen riesgos que de pronto ese tipo de acercamiento educativo o de distanciamiento educativo, en algún caso, es una paradoja porque es distanciarse, pero al mismo tiempo es buscar otros medios, otros modos, otras formas de acercarse. No pueden generar un proceso como de deshumanización, uno, de introversión, de que la persona como que se resguarde en sí misma, y por otro lado, de apatía al vínculo social, que era algo más bien como relacionado con el tema de la parte de la convivencia, que hoy en día, por el contrario, nos debe convocar mucho más en el orden de la tolerancia, que es algo tan escaso por estos días en diferentes espacios de vinculación. Entonces, no sé qué tengas para mencionarnos frente a ese tema. Ok, yo estoy aquí anotando un poco las preguntas. Entonces, lo primero es la diferencia entre qué es educación individualizada y educación personalizada. Individualizada quiere decir que nos centramos en una sola persona, eh, digamos, como esa educación centrada en el uno sin tener en cuenta nada más. Al hablar de personalizada, queremos decir que a pesar de que esté en una clase en la que hay, por ejemplo, 27 personas, se busca el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones, social, individual, psicológico, axiológico, bueno, en general. Entonces, cuando uno habla por lo general de esa educación individualizada es porque va a ser una clase uno a uno, pero cuando se habla de persona y esta educación personalizada, no interesa si hay 1, 6, 20, 27, lo importante es esa formación como persona. Entonces creo que esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es frente a lo económico. Es un tema interesante, esa pregunta de la economía, porque yo pensaba igual de que esta educación en casa o homeschooling solo era para personas adineradas y para personas que tenían, digamos, la suficiente fluidez económica para que alguno de los tutores o padres pudiera estar en el hogar. Y realmente aquí en Colombia me llevé una sorpresa en el primer congreso que hubo de familias homeschooling. Yo fui, pues realmente no, digamos, no tengo aún hijos, no he podido
desarrollar el homeschooling y conmigo no lo desarrollaron, pero tengo, digamos, varios cercanos que han sido educados en educación en casa, mi esposa, amigos. Entonces, eh, yo, pero un instante que se me está descargando el computador y conecto acá el cargador y ya les cuento. Vale, no hay ningún problema. Bueno, espero que hasta el momento lo que hemos desarrollado con Daniel haya sido del agrado de ustedes. Es tener en cuenta, obviamente, que lo que estamos aquí tratando de proporcionar es una información que nos acerque un poco más a diferentes posibilidades de educación, de posibilidades de como profesionales de la cultura física y el deporte, podernos desarrollar y poder observar otro tipo de posibilidades de desarrollo y de potencializar nuestra profesión en diferentes rangos. Hemos hablado de lo que ha sido la infancia, lo que es la adolescencia, los rasgos, las expectativas, las necesidades, y hoy en día también lo que está relacionado con otro tipo de sectores como el sector laboral, que lo mencioné, Daniel está también mencionando sobre la tercera edad. Entonces, es decir, es evaluar, es analizar en este momento qué se quiere, qué se busca y cómo podemos proyectar esta profesionalización en diferentes mercados y sectores, ¿no? Entonces, estabas llevando la idea, Daniel. Adelante. Listo. Entonces, bueno, entonces les estaba comentando que en la parte de economía, cuando asistí al primer congreso de familias homeschooling aquí en Colombia, me llevé una sorpresa. Acá en Colombia hay una dinámica, hay varias dinámicas, pero una de las dinámicas que ha cogido más fuerza es que desarrollan esta educación en casa con ayuda remota, con ayuda de la virtualidad, con ayuda de un colegio virtual, pues que ha cogido bastante fuerza. Entonces ellos realizan ese trabajo en familia y con ayuda de este colegio que tiene profesionales en educación física, pues que ya nos tenían ventaja, que antes, mucho antes de la pandemia, ya manejaban todas estas herramientas tecnológicas y así hacían sus clases. Entonces, conocí eso. Y cuando me acerqué a hablar con las familias, me di cuenta de que eran colegios, realmente en el momento eran colegios muy asequibles, que les permitían a ellos, al contrario, tener cierta holgura en la parte económica. Entonces ahí fue como una sorpresa para mí el darme cuenta de que ese concepto que yo tenía hasta el momento de que la educación en casa o homeschooling era para familias adineradas, por lo menos aquí en Colombia no se da así. Es una opción que, digamos, por medio de estas digamos así, plataformas o colegios virtuales que ayudan a las familias, se puede dar de una manera, digamos, positiva a nivel económico. Entonces, ese es un comentario más por la experiencia personal que se tuvo aquí en Colombia. Frente al punto que tú tocabas de la economía, y no quiero ser muy vertical en esto, es que sí, efectivamente esto va a demandar del tiempo de un familiar o de un cercano. Y la calidad de esa relación va a ser clave en el proceso. Yo tenía ahí una diapositiva de ventajas y desventajas. No quiero tocarla así a profundidad o centrarme en ella, pero algo que se habla allí es que es más importante que la cantidad de personas con las que se socializa, es la calidad de ese vínculo. Es decir, si la persona que está con nosotros es una persona con la que podemos conversar, conectarnos, expresar sentimientos, emociones, deseos, peticiones, hablar de un tema en común, eso va a hacer que esa relación tenga una calidad alta y mis habilidades sociales crezcan. Pero así estoy rodeado de muchas personas, pero la calidad de esa relación es muy baja. El papel que toma, por ejemplo, el tutor es pobre, no es interesado. Entonces la educación en casa va a ser un fracaso. Entonces eso es un punto que hay que tener en cuenta, que sí, va a exigir tiempo y va a exigir una relación de calidad si uno está apostándole a una educación en casa. Y finalmente, hablabas un poco de la deshumanización. Ese término me parece muy interesante porque sí, en la educación remota lo que nos ha pasado es eso. Y seguramente no lo sé, deben haber estudios en educación en casa si eso está pasando. Por lo general los estudios arrojan de que no, que hay muy buenas habilidades sociales porque pues son muy enriquecedores los entornos. Pero puede que sí, puede que haya familias que no tengan un entorno enriquecedor, y esto nos pasó mucho pues en pandemia. Vimos que surgieron dentro de las familias muchas dificultades,
muchas familias que incluso debido a la pandemia se fragmentaron, se dividieron, no soportaron de pronto el estar allí en un espacio reducido juntos, y esto nos lleva a que el chico o la chica, aunque estaba en casa, estaba solo, estaba con el computador, pero estaba solo. Y cuando salieron estos chicos a las clases, sí hay un proceso de deshumanización, yo creo que sí hay un proceso de deshumanización, porque lo he experimentado, he enfrentado en el colegio un momento de crisis emocional que, según los psicólogos y las psicólogas expertas en el tema, nos dicen que ha sido más fuerte de lo que nosotros atendíamos en la pandemia y mucho más fuerte de lo que estaba pasando antes de la cuarentena. Es decir, que los chicos Los llegaron. casos, Sí, sí, cuéntame. perdóname que te interrumpa, los casos de salud mental que se han tenido que atender han sido considerablemente altísimos a nivel mundial, ¿sí? Todo lo que han sido crisis sobre ansiedad, sobre depresión, y el estrés como tal, se han disparado totalmente, y no solamente para los chiquillos, para los jóvenes en diferentes edades, ha sido increíble. Entonces, ahí también cómo entramos nosotros, ¿no? Es particularmente eso. Sí. Entonces, yo creo que sí, que realmente sí hay un proceso de deshumanización, y por eso pues mi apuesta pues digamos, mi apuesta desde la educación física es eso, que debemos hacer algo, debemos hacer una propuesta seria, fundamentada, que le apueste a lo social, a lo colaborativo, al restaurar lo emocional también. Afortunadamente en la maestría tuve varios compañeros que le apostaron a lo emocional y que trabajan desde... Nuestro semillero tiene una particularidad, es que tiene vertientes, tiene el ámbito disformal, pero tiene una vertiente desde las habilidades sociales muy fuerte, a cargo de un docente también que honro mucho, que le decimos de cariño Pepe Calvis, y él ha trabajado y le ha apostado por años a cómo la educación física puede ayudar a las emociones, puede mejorar toda esta parte, puede entrar a ser fundamental en el desarrollo emocional. Entonces, creo que esa es la apuesta actual de la educación física, es la realidad que tenemos y es lo que podemos hacer para aportar a la formación integral del ser humano, de la persona. Bueno, Daniel, ha sido un diálogo bastante enriquecedor, muy significativo. Creo que debe quedar lo más importante, que son preguntas, muchos interrogantes. Que esos interrogantes que se despiertan son la posible puerta de ingreso a muchos procesos investigativos, ¿no? Entre Ok. más preguntas, mejor. Entonces, esa es la idea que surge, por lo menos así lo considero. Entonces, pues darte las gracias. No sé si pronto quieras cerrar con algo en particular, con alguna cuestión adicional que quieras mencionar. Pues cuando hice este proyecto surgió una frase que es: una educación una educación en casa sin educación física es una educación incompleta. Y es esa reflexión, el reto lo tenemos nosotros. Hay que apostarle a trabajar en esos nuevos ámbitos, en estas nuevas oportunidades y a través de estas herramientas que la realidad nos está poniendo al frente. Esa es como tal mi reflexión. Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, estimados estudiantes, con ustedes, Daniel Esteban Gómez, una persona que ha sido un amplio conocedor de este tema sobre el cual hemos estado abordando, y espero que les hayan quedado a ustedes muchísimas luces para poder seguir fortaleciendo sus procesos investigativos y profesionales. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes aquí y estaré aquí todas sus inquietudes y todos sus interrogantes frente a esa temática abordada. Daniel, nuevamente muchas gracias, éxitos y bendiciones. Muchas gracias por la invitación, fue un honor compartir con ustedes, muchas bendiciones. Cualquier inquietud que tengan, estoy abierto, pueden escribirme por el correo, seguramente Rafael ya les podrá compartir más adelante datos y demás, pero muy abiertos al diálogo pues reflexivo frente a la educación física. Por supuesto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes, estimados estudiantes. Que tengan un feliz día, que estén muy bien.